La caravana estaba parcialmente oculta bajo una maraña de maleza crecida y hierba imponente, dando la impresión de que no había sido tocada durante años. Al entrar, los investigadores se encontraron con un silencio inquietante. Unas taquillas metálicas cubrían ambos lados del estrecho espacio, pero algo no encajaba. Mientras que casi todas las taquillas estaban bien cerradas, con las puertas bloqueadas o corroídas por el óxido, una permanecía ligeramente entreabierta. La atención de los investigadores cambió de inmediato. Conteniendo colectivamente la respiración, comenzaron a abrir las taquillas una por una, buscando pistas, o quizá preparándose para algo peor. Finalmente, encontraron a Lisa. Pero trágicamente, cuando la descubrieron, ya era demasiado tarde. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Lisa Holm nació el 7 de febrero de 1997 en un pequeño y tranquilo pueblo sueco enclavado entre suaves colinas y bosques apacibles. El tipo de lugar donde todos se conocían y casi nada alteraba el ritmo rutinario de la vida diaria. Lisa creció en este entorno sereno, rodeada del amor y apoyo de su familia unida. Vivía con sus padres y su hermana mayor, y desde muy joven destacó como alguien llena de energía, optimismo y un profundo sentido de determinación. Incluso de niña, Lisa tenía sueños que iban mucho más allá de los límites de su ciudad natal. Sentía un gran interés por el mundo que la rodeaba, su arquitectura, su historia y sus culturas. Mucho antes de graduarse de la escuela secundaria, Lisa ya había decidido que quería estudiar arquitectura. Su corazón estaba puesto en Australia, una tierra que solo había visto en fotografías y documentales, pero que soñaba con llamar hogar durante sus años universitarios. No era solo una fantasía pasajera. Lisa hablaba en serio. Hacía planes, establecía metas y avanzaba con una convicción silenciosa. Lisa también tenía una profunda apreciación por los viajes, un amor que compartía con sus padres. Como familia, habían visitado numerosos países, explorando nuevos lugares juntos. Estos viajes abrieron los ojos de Lisa a la diversidad y la belleza del mundo, y alimentaron su pasión por el diseño y la estructura. Con el tiempo, desarrolló un espíritu de independencia. En el verano de 2015, a los 18 años, Lisa consiguió lo que podría considerarse su primer trabajo real. Fue contratada en un acogedor café ubicado a unos 40 minutos en coche de su casa. Era un paso importante para ella, y lo tomó muy en serio. Durante las primeras semanas de su nuevo puesto, sus padres la llevaban y la recogían del trabajo para garantizar su seguridad y comodidad, especialmente porque el trayecto requería recorrer carreteras rurales. Al ver la dedicación de Lisa y queriendo apoyar su creciente independencia, su padre pronto le compró una moto. Aunque esto era emocionante para Lisa, su padre siguió siendo cauteloso. Durante varias semanas, él condujo detrás de ella en su coche cada mañana y tarde de fin de semana mientras ella iba al trabajo. Todavía estaba acostumbrándose a manejar la moto y a moverse sola entre el tráfico. El horario laboral de Lisa se limitaba a los fines de semana, lo que le permitía equilibrar su trabajo con otras responsabilidades y su vida social. No fue hasta el domingo 7 de junio que su padre finalmente le permitió ir sola al trabajo. Esa mañana se sintió como un hito para ambos. Lisa había demostrado ser responsable, y su padre confiaba en que podía hacer el trayecto sola por primera vez. Más tarde, ese mismo día, cerca del mediodía, sus padres decidieron visitarla por sorpresa en el café. Pensaron que sería agradable almorzar juntos y ver cómo se estaba adaptando a su nuevo rol. Cuando llegaron, encontraron el lugar lleno de actividad. Era un día especialmente ocupado, y Lisa estaba trabajando duro, atendiendo clientes, limpiando mesas y tomando pedidos. A pesar del ajetreo, logró tomarse un breve descanso y se reunió con sus padres para un pequeño refrigerio y una cálida conversación. Luego, sus padres regresaron a casa sintiéndose orgullosos de la joven en la que su hija se estaba convirtiendo. Esa tarde, exactamente a las 6:23 de la tarde, Lisa envió un mensaje de texto a su padre. Había terminado su turno y estaba saliendo del café.
Pero solo 3 minutos después ocurrió algo extraño. Su padre recibió una llamada desde el teléfono de Lisa. Cuando contestó, nadie habló. Podía oír voces vagas en el fondo, distantes e indistintas, y luego el sonido de una puerta de coche cerrándose. Era desconcertante. Al principio, supuso que Lisa lo había llamado accidentalmente mientras hablaba con colegas, pero algo en el silencio lo inquietó. La llamó por su nombre varias veces, esperando una respuesta, pero solo había silencio al otro lado. Finalmente colgó, pensando que ella llegaría a casa pronto. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos y no había señales de Lisa, una creciente sensación de inquietud comenzó a apoderarse de él. Se suponía que llegaría en media hora, pero el tiempo pasó y ella no apareció. La preocupación rápidamente se transformó en angustia. Su padre, profundamente ansioso, trató de llamarla varias veces más, pero las llamadas iban directamente al buzón. El teléfono de Lisa parecía estar apagado, una señal preocupante, especialmente para alguien que normalmente era tan responsable con mantenerse en contacto. Después de esperar un poco más, su padre decidió recorrer su ruta. Tal vez había tenido problemas en el camino, quizás incluso un fallo mecánico con la moto. Conduciendo despacio, observó la carretera con atención, buscando cualquier rastro de ella. Pero el recorrido familiar hacia casa no ofreció ninguna pista. Finalmente, llegó de nuevo al café, aferrándose a la esperanza de que aún estuviera allí. Y para su alivio, la moto de Lisa estaba efectivamente estacionada frente al edificio. Pero el alivio duró poco. El estacionamiento estaba vacío por lo demás, y el café ya había cerrado por el día. Al acercarse a la moto, notó algo alarmante. Las llaves seguían en el encendido y el casco de Lisa colgaba del manillar, algo muy inusual para alguien tan cuidadosa y responsable como ella. Lisa nunca habría dejado sus pertenencias así a menos que tuviera la intención de volver de inmediato. Pero no estaba en ninguna parte. La madre de Lisa, igualmente preocupada, llamó a la dueña del café para ver si tenía alguna información. La dueña se sorprendió y dijo que no sabía dónde podía estar Lisa. Según ella, el café había cerrado justo después de las 6 de la tarde y ninguno de los empleados había mencionado nada fuera de lo normal. Aún así, movida por la gravedad de la situación, la dueña del café se subió a su coche y se dirigió al establecimiento inmediatamente. En camino, llamó a varios amigos que vivían cerca y les pidió que se unieran a la búsqueda. Todos los que escucharon la historia quisieron ayudar. Era inimaginable que algo así pudiera ocurrir en su apacible pueblo, especialmente a alguien como Lisa. Cuando la dueña del café llegó, se unió al padre de Lisa y a algunos otros para comenzar una búsqueda exhaustiva del edificio y del área circundante. Revisaron el interior del café, comprobaron las entradas traseras y escanearon las carreteras y arbustos cercanos. Mientras tanto, la madre y la hermana mayor de Lisa fueron a la parada de autobús más cercana, con la esperanza de que Lisa, por alguna razón desconocida, hubiera decidido tomar el transporte público en lugar de usar la moto. Revisaron cuidadosamente los horarios y esperaron la siguiente llegada, observando atentamente a los pasajeros que bajaban. Pero Lisa no estaba allí, así que sus familiares contactaron de inmediato a la policía. Cuando la tarde dio paso a la puesta de sol, eran casi las 7 de la tarde. Cuando la policía local llegó al lugar y evaluó la situación, actuó con rapidez. El hecho de que la moto de Lisa estuviera en el estacionamiento del café, con las llaves aún en el encendido y el casco dejado atrás, los llevó a considerar escenarios más inquietantes. No se trataba simplemente del caso de una adolescente que llega tarde a casa. Había preocupaciones genuinas de que algo grave, quizá incluso criminal, pudiera haber ocurrido. Una de las principales posibilidades que comenzaron a considerar era la alarmante posibilidad de que Lisa hubiera sido llevada en contra de su voluntad. Los casos de este tipo son extremadamente raros en Suecia, particularmente en comunidades rurales y tranquilas como aquella donde vivía Lisa. El país es conocido por su seguridad y bajos índices de criminalidad, especialmente fuera de los grandes centros urbanos. Por ello, las autoridades locales no dudaron en actuar. Se desplegaron múltiples equipos policiales para registrar la zona. Se trajeron perros de búsqueda,
entrenados para detectar el olor humano e identificar rastros incluso en terrenos difíciles. Mientras tanto, los agentes llamaron a las puertas de todas las casas y edificios cercanos al café, con la esperanza de que alguien hubiera visto o escuchado algo, cualquier cosa que pudiera proporcionar una pista. La noticia de la desaparición de Lisa se extendió rápidamente. Amigos de su escuela, antiguos compañeros de clase y miembros de la comunidad comenzaron a publicar sobre ella en redes sociales. En cuestión de horas, su nombre y foto estaban siendo compartidos en múltiples plataformas con la esperanza de que alguien pudiera reconocerla o tener información. La campaña digital era emotiva y urgente, y personas de los pueblos vecinos empezaron a ofrecer ayuda. Estaba claro que la desaparición de Lisa había tocado algo más profundo en el público. Ya no era solo un asunto local. A pesar de los esfuerzos tanto de las autoridades como de los ciudadanos preocupados, la primera noche transcurrió sin avances. Los voluntarios y la policía recorrieron los bosques, campos y carreteras circundantes, pero no aparecieron nuevas pistas. Su familia esperó ansiosamente cualquier noticia, aferrándose a la esperanza durante la larga y desvelada noche. A primera hora de la mañana del lunes, el caso se había vuelto más serio. La policía anunció oficialmente la desaparición de Lisa al público a través de los medios de comunicación nacionales. Solicitaron que cualquier persona que pudiera haber visto a Lisa ese domingo por la tarde o que hubiera notado algo inusual cerca del café o en las carreteras que conducían a él se presentara. Se abrieron líneas de información y la búsqueda entró en una fase nueva y más intensa. Aproximadamente al mismo tiempo, un trabajador local que había llegado para comenzar su turno en un establo justo enfrente del café hizo un descubrimiento inesperado. En el suelo del establo, vio un solo guante negro de motocicleta. Algo en él parecía fuera de lugar, y dado el operativo activo de búsqueda en la zona, lo reportó de inmediato a la policía. Lo que hacía este detalle aún más desconcertante era que los detectives ya habían registrado ese mismo establo la noche anterior, pero no habían encontrado el guante entonces. Cuando el guante fue mostrado a los padres de Lisa, lo reconocieron inmediatamente como suyo. Este objeto aparentemente menor se convirtió repentinamente en una pieza clave de evidencia. Su presencia apoyaba firmemente la teoría de que Lisa podría haber sido llevada contra su voluntad. El hallazgo llevó a la policía a aumentar su personal y redirigir los esfuerzos de búsqueda a un área más amplia alrededor del establo y del café. A medida que la noticia de la desaparición de Lisa se extendía por todo el país, la gente respondió con compasión y urgencia. Voluntarios comenzaron a llegar a la zona desde todos los rincones de Suecia. Familias enteras se ofrecieron a ayudar. Los negocios locales donaron linternas, botellas de agua y comida para apoyar a los equipos de búsqueda. Una destacada organización sueca de voluntarios, especializada en búsquedas de personas desaparecidas, también se sumó para ayudar. Se estaba convirtiendo en una de las operaciones de búsqueda coordinadas más grandes de la historia reciente del país. El martes, surgieron nuevos avances, esta vez gracias a los esfuerzos de voluntarios civiles. Mientras examinaban el terreno a lo largo de un camino de tierra aislado, no muy lejos del café, se descubrieron varias pertenencias personales de Lisa. Entre ellas estaban la funda de su teléfono, un pequeño recibo impreso, un billete de transporte y el cristal destrozado de una pantalla de teléfono. Cada uno de estos artículos fue posteriormente confirmado por sus padres como perteneciente a Lisa. Siguiendo este rastro, los buscadores continuaron más adelante por el camino y encontraron aún más objetos esparcidos a lo largo del trayecto. Fragmentos adicionales del teléfono, la tarjeta de identificación oficial de Lisa y algunos recibos más. Parecía que estos objetos habían sido descartados a lo largo del camino, posiblemente desde un vehículo en movimiento, como si alguien estuviera tratando de deshacerse de evidencia o eliminar objetos identificativos mientras huía del área. Este descubrimiento convirtió el sitio de búsqueda en un punto central de la investigación. Con este nuevo conjunto de pruebas, las autoridades estaban cada vez más seguras de que Lisa no se había alejado por su cuenta. Ahora estaban casi completamente convencidas de que había sido llevada, y posiblemente trasladada por esa misma ruta. Por ello, todos los recursos disponibles, tanto oficiales como civiles, se concentraron en esa zona. El ánimo entre los equipos de búsqueda se volvió más urgente, pero también más unido. La gente estaba decidida a traer a Lisa de vuelta a casa.
En este punto, los medios de comunicación de todo el país cubrían extensamente el caso. La foto de Lisa apareció en todos los noticieros importantes. Hashtags pidiendo su regreso seguro se volvieron tendencia en las redes sociales. Su historia resonó profundamente en toda Suecia, particularmente entre padres y jóvenes, que se veían a sí mismos o a sus seres queridos en el lugar de Lisa. Los voluntarios continuaron llegando en número creciente, algunos viajando horas en tren y coche solo para ayudar en la búsqueda. Más de 1000 personas participaron finalmente en lo que se convirtió en una de las misiones de búsqueda pública más grandes de la historia sueca. Entre la creciente corriente de pistas e informes, un testigo en particular se presentó con una historia que llamó la atención de los investigadores. Una mujer local que solía correr por la zona relató un encuentro inusual. Dijo que el día antes de que Lisa desapareciera, mientras hacía su carrera habitual, notó a un hombre parado junto a un vehículo en un tramo tranquilo de carretera. Él la detuvo y le habló en inglés, pidiéndole direcciones hacia un pueblo que ella nunca había oído mencionar. Ella trató de ayudarlo usando Google Maps en su teléfono. Sin embargo, el hombre entonces le pidió que se subiera a su vehículo y le mostrara la ruta usando su sistema de navegación. Inmediatamente sonaron las alarmas en su mente. Ella declinó educadamente y reanudó su carrera, pero la interacción la dejó intranquila. Lo que más la sorprendía al recordarlo era la impresión de haber visto antes a ese hombre. Creía que era uno de los trabajadores que recientemente habían estado realizando reparaciones en el mismo establo situado justo enfrente del café donde trabajaba Lisa. Esa no fue la única pista. Los colegas de Lisa en el café también presentaron observaciones importantes. Uno de los empleados recordó haber visto a 2 hombres desconocidos merodeando frente al café la noche en que Lisa desapareció. Parecían estar observando el edificio, aunque en ese momento la testigo no le dio importancia. Solo después de enterarse de la desaparición de Lisa se dio cuenta de la relevancia de lo que había visto y lo reportó a la policía. El miércoles por la mañana, mientras la búsqueda se intensificaba aún más, el padre de Lisa y algunos amigos de la familia regresaron al camino de tierra donde se habían encontrado las pertenencias dispersas de Lisa. Con la esperanza de encontrar incluso la pista más pequeña, caminaron más lejos por el sendero, revisando zanjas, arbustos y grava al borde de la carretera. Su persistencia fue recompensada, aunque el hallazgo fue profundamente perturbador. Allí, entre la hierba y la tierra, encontraron la licencia de conducir de Lisa y las llaves de su casa. La policía y los voluntarios concentraron todos sus esfuerzos en esta área, pero no se encontraron más objetos. Esa tarde, mientras el sol se hundía y la penumbra caía, uno de los voluntarios, un amigo cercano del padre de Lisa, se dirigía a casa tras otro largo día de búsqueda. En su camino, pasó por el café y por el viejo establo frente a él, el mismo lugar donde se había encontrado el guante de Lisa días antes. Notó algo extraño. La cinta policial que había sellado previamente la entrada del establo ya no estaba allí. El área parecía estar abierta nuevamente. La curiosidad y la preocupación se despertaron en él. Aunque exhausto, decidió echar un último vistazo. Sacó una linterna de su coche, ya estaba oscureciendo, y entró con cautela en el establo. Las partículas de polvo flotaban en el haz de luz mientras caminaba por el suelo irregular, escaneando cada rincón y grieta. Pasaron minutos sin incidentes hasta que algo en el suelo reflejó el haz de su linterna. Un destello tenue, apenas visible entre el polvo y los restos. Al acercarse, el objeto tomó forma. Un pequeño pendiente delicado. A poca distancia, otro segundo pendiente brillaba débilmente bajo la luz. Reconociendo la posible importancia del hallazgo, el hombre contactó inmediatamente a las autoridades. La policía respondió de inmediato, tomó posesión de los pendientes y se los mostró a los padres de Lisa. Con silencioso dolor, confirmaron lo que los investigadores temían. Las joyas pertenecían a su hija. Este hallazgo reforzó las sospechas de que Lisa había estado en el establo después de salir del café y que la estructura podría haber desempeñado un papel central en la secuencia de eventos que condujeron a su desaparición. Tras el descubrimiento, la policía volvió a sellar el establo y lanzó una investigación mucho más detallada. Según el detective principal, la inspección inicial del lugar había sido limitada. El primer día, su prioridad había sido encontrar a Lisa.
Los detalles más pequeños, como diminutos objetos personales, podrían haberse pasado por alto. Esta vez, se inició una operación forense a gran escala. Especialistas examinaron cada centímetro del edificio y se trajeron nuevamente perros entrenados. Lo que descubrieron añadió una nueva capa al misterio. Detrás de uno de los paneles de madera de la pared, los investigadores encontraron material biológico. Había ADN presente. Aunque se requerirían pruebas para confirmarlo, las implicaciones eran significativas. Ese establo ya no era solo un lugar de interés, se había convertido en una posible escena de actividad criminal. Mientras se recogían las muestras forenses y se enviaban para análisis urgente, las fuerzas del orden ampliaron el área de búsqueda. El viernes, los voluntarios se dirigieron a un gran complejo agrícola situado aproximadamente a 2 millas del café. El lugar, compuesto por varios establos y cobertizos de tamaño industrial, era frecuentado por trabajadores y a menudo estaba lleno de mano de obra estacional. Al llegar, el grupo de búsqueda comenzó a inspeccionar el terreno de manera sistemática. Pero antes de que pudieran avanzar mucho, aparecieron 2 hombres desconocidos. Parecían incómodos y se acercaron al equipo con cautela. Hablaban únicamente en inglés y les dijeron a los voluntarios que la policía ya había registrado la granja, insinuando que continuar con los esfuerzos sería innecesario. Esto despertó sospechas. El coordinador de la búsqueda, un experimentado líder de voluntarios, encontró extraño el tono firmemente insistente de los hombres y su presencia inesperada. Decidió continuar con la inspección, sin aceptar sus palabras como un hecho. Los 2 hombres permanecieron allí un rato, caminando por la propiedad y observando de cerca a los voluntarios. Después de un tiempo, regresaron a su vehículo y abandonaron el lugar sin más comentarios. Su breve visita y su comportamiento inusual no pasaron desapercibidos, especialmente considerando que eran completos desconocidos en una zona rural pequeña, donde los rostros nuevos destacaban. Aproximadamente 1 hora después de que los hombres se marcharan, se produjo un avance. Detrás de uno de los cobertizos para ganado, enterrados bajo lo que parecía ser una pila apresuradamente colocada de ramas, los voluntarios descubrieron un grupo de objetos personales: un casco de motocicleta, una chaqueta y un par de auriculares. Todos ellos fueron rápidamente identificados como pertenecientes a Lisa Holm. La policía fue notificada de inmediato y los agentes llegaron al lugar en cuestión de minutos. La zona fue acordonada y se convocó nuevamente a expertos forenses para examinar los alrededores. Esta granja, al igual que el establo, se consideraba ahora un punto importante en la investigación. Mientras tanto, los detectives comenzaron a unir el creciente conjunto de pistas y testimonios. Recordaron la declaración de la corredora que había sido abordada por un hombre que hablaba inglés. Su descripción coincidía con el perfil general de uno de los hombres vistos cerca del café y el establo. Ese hombre le había pedido que entrara en su coche, una petición que ella sabiamente rechazó. Su desasosiego instintivo adquiría ahora una relevancia enorme. Los investigadores también recordaron un detalle del inicio del caso. Durante las primeras etapas de la búsqueda, la policía había hablado con los residentes de las casas cercanas al café y al establo. Una vivienda destacó. Estaba ocupada por 2 hermanos originarios de Lituania, junto con la esposa de uno de ellos. Los 3 se comunicaban únicamente en inglés. De hecho, eran las únicas personas en la zona que no hablaban sueco. Los detectives ya habían tomado nota de esta circunstancia inusual. Pero ahora comenzaron a surgir más conexiones. Los 2 hermanos trabajaban tanto en el establo donde se habían encontrado el guante y los pendientes de Lisa, como en la granja donde acababan de recuperar su casco y su chaqueta. El camino de tierra donde se habían dispersado las pertenencias de Lisa también conducía directamente a su residencia. Estos factores, combinando ubicación, historial laboral, idioma y proximidad, los convertían en individuos altamente relevantes en la investigación. Los detectives aún no tenían pruebas definitivas, pero el caso circunstancial contra ellos se hacía cada vez más sólido. Dadas las circunstancias, las autoridades tomaron la decisión de llevar a los 3 para interrogatorios formales. Mientras los investigadores se preparaban para las entrevistas, los voluntarios y los equipos forenses continuaron su trabajo en la granja. Una parte de la propiedad comenzó a llamar la atención.
un remolque oxidado escondido detrás de un cobertizo de almacenamiento. El remolque estaba parcialmente oculto por maleza crecida y hierba alta, lo que le daba la apariencia de haber estado abandonado durante mucho tiempo. Sin embargo, una inspección más cercana reveló algo distinto. Junto a la puerta del remolque, la hierba estaba aplastada. Parecía que alguien había estado tumbado allí o caminando dentro y fuera recientemente. Algunas hojas de hierba estaban visiblemente atrapadas bajo la puerta del remolque, señales de que la puerta se había abierto y cerrado recientemente. Esto contradecía la idea de que el remolque estuviera abandonado. Dentro, la escena era inquietante. El remolque parecía haber servido alguna vez como un vestuario improvisado para los trabajadores. Filas de taquillas metálicas cubrían las paredes interiores, recubiertas de una fina capa de polvo y telarañas. Pero había un detalle extraño. Mientras casi todas las taquillas estaban cerradas con llave, una permanecía entreabierta. Los investigadores dirigieron su atención de inmediato hacia esa taquilla, temiendo lo que podrían encontrar dentro. Comenzaron a abrir todos los compartimentos y finalmente encontraron a Lisa en uno de ellos. La noticia del hallazgo se propagó rápidamente por toda Suecia, recorriendo las comunidades como una ola de dolor e incredulidad. La historia ya había atrapado a la nación, dominando las portadas y los titulares durante días. Pero la confirmación del destino de Lisa generó un escalofrío colectivo en la conciencia pública. En un país donde casos así eran extremadamente raros, la pérdida de una joven bajo tales circunstancias tocó una fibra profundamente emocional. La gente estaba conmocionada, no solo por la tragedia en sí, sino porque pudiera desarrollarse en sus propias comunidades pacíficas y rurales. Mientras los periodistas se apresuraban a informar la actualización, un detalle peculiar y perturbador comenzó a aparecer en línea. Un grupo de usuarios de Internet descubrió un canal de YouTube poco conocido que había publicado un video casi 2 semanas antes de que se reportara la desaparición de Lisa. El video simplemente se titulaba 13 y presentaba una cuenta regresiva críptica. Pero lo más inquietante era el nombre del canal. Había sido cambiado a Lisa Holm. La combinación del momento y el nombre generó revuelo, atrayendo rápidamente la atención de los medios y alimentando la especulación en línea. Durante un breve periodo, las teorías se extendieron como pólvora. ¿Era esto una advertencia? ¿Podría alguien haber predicho lo que iba a suceder? ¿Era una forma de burla? Pero no pasó mucho tiempo antes de que investigadores digitales y fuerzas del orden descubrieran la verdad. El video había sido subido originalmente con otro título y bajo otro nombre de canal. Después de que el caso de Lisa atrajera la atención nacional, alguien cambió el nombre de la cuenta y el título del video para llamar la atención, o quizás para provocar miedo o confusión. Era una broma profundamente insensible o un intento de crear una conspiración viral. Las autoridades finalmente descartaron el video como no relacionado, pero advirtieron sobre la difusión de ese tipo de contenido, que solo profundizaba la angustia pública. Mientras el público procesaba el devastador descubrimiento, detrás de escena la investigación se intensificaba. Las autoridades estaban decididas a identificar y detener al responsable, ahora con urgencia aún mayor. En el momento en que Lisa fue encontrada, la policía ya había llevado a 3 individuos para interrogarlos, 2 hermanos y la esposa de uno de ellos. Eran ciudadanos extranjeros, originarios de Lituania, y todos habían estado viviendo en una casa cerca del café y del granero, ambos considerados lugares fundamentales en el caso. Los 3 individuos negaron cualquier participación. Cada uno afirmó haber estado en casa la tarde en que Lisa desapareció. Según sus declaraciones, el hermano mayor, conocido como Narus, había estado durmiendo en su habitación. Su esposa supuestamente estaba en la cocina preparando la cena, mientras que el hermano menor estaba usando la computadora. Más tarde, Narus añadió que alrededor de las 8 de la noche, había salido brevemente de casa para ir a una gasolinera cercana, donde afirmó haber comprado pizza y cigarrillos. Sin embargo, los investigadores se mantuvieron escépticos. Las coartadas de los 3 dependían completamente unas de otras, y ningún testigo independiente podía confirmar su paradero. Dadas las circunstancias y su proximidad a los lugares implicados en la desaparición de Lisa,
La policía tenía razones de peso para dudar de su versión. No obstante, se recogieron muestras de ADN de los tres. En ese momento, sin embargo, los investigadores aún carecían de pruebas concretas que vincularan directamente a cualquiera de ellos con Lisa o con la escena. Eso pronto cambiaría. Los expertos forenses analizaban meticulosamente el granero frente al café, el mismo lugar donde se habían encontrado el guante y los pendientes de Lisa. Dentro de una pequeña oficina que daba a la carretera y al propio café, los especialistas hicieron un descubrimiento importante. Localizaron material biológico que fue recogido de inmediato y enviado a un laboratorio para su análisis de ADN. En cuestión de días, los resultados confirmaron una coincidencia. El ADN pertenecía a Narus, el mayor de los dos hermanos, de 35 años. Este avance cambió drásticamente el rumbo de la investigación. Además, en otra sección del granero, los investigadores encontraron más rastros de ADN, esta vez en un trozo de cuerda situado debajo de una tubería en el suelo de una habitación contigua. El análisis de laboratorio identificó dos perfiles distintos, uno perteneciente a Lisa y el otro, nuevamente, a Narus. Los descubrimientos no terminaron allí. La chaqueta de Lisa, recuperada previamente durante la búsqueda en la granja, fue examinada nuevamente. Los investigadores identificaron más material biológico incrustado en la tela. Una vez más, coincidía con Narus. Y finalmente, también se recuperó un cabello perteneciente a Lisa del suelo de la habitación del granero, un área a la que Narus tenía acceso directo a través de su trabajo. Esta combinación de hallazgos marcó un momento crucial en el caso. Por primera vez, había pruebas forenses irrefutables que vinculaban a un sospechoso, Narus, tanto con Lisa como con los lugares centrales de su desaparición. Aunque él seguía negando cualquier delito, los indicios de ADN mostraban una imagen muy distinta. A pesar de estas revelaciones, no había nada que relacionara directamente al hermano menor o a la esposa con alguna parte del crimen. Sin pruebas físicas ni testimonios independientes que los implicaran, las autoridades se vieron obligadas a liberar a ambos. Casi inmediatamente después de ser liberados, la pareja abandonó Suecia y regresó a su país. Los preparativos para el juicio fueron extensos. Los abogados defensores intentaron argumentar que el ADN de Narus podía haber sido encontrado en el granero y en la granja por razones inocentes. Después de todo, él había trabajado allí durante un tiempo, y algunos restos podían haber quedado de un uso habitual. Su equipo legal enfatizó que su presencia en esos lugares no probaba por sí misma ningún delito. El desafío para la fiscalía, entonces, era demostrar que ese ADN no era simplemente incidental, sino que indicaba una participación directa en la desaparición de Lisa durante el periodo crítico. Fundamental para su caso fue la evidencia forense descubierta no solo en los lugares de trabajo, sino también en la ropa y pertenencias personales de Lisa, objetos que llevaba el día en que desapareció. Una de las pruebas adicionales más contundentes provino del testimonio de un testigo. Un miembro de la comunidad local dijo a la policía que había visto un vehículo que coincidía con el coche de Narus circulando varias veces por la carretera entre el café y la granja en el momento aproximado en que Lisa desapareció. Esto contradecía directamente su afirmación de que estaba durmiendo en casa. A medida que avanzaba la investigación, toda la nación seguía atenta a los acontecimientos del caso. El nombre de Lisa Holm continuaba dominando los titulares, y el interés público en el resultado no disminuía. La policía, consciente de lo seguido que estaba haciendo este caso, redobló esfuerzos. Con esto en mente, la investigación se extendió más allá de las fronteras de Suecia. Un equipo de investigadores suecos viajó a Lituania para volver a interrogar a la esposa de Narus y a su hermano menor, quienes habían regresado a su país poco después de ser liberados. Ahora, meses más tarde, con nuevas pruebas y una creciente presión pública, los detectives esperaban un resultado distinto. Cuando hablaron con la esposa de Narus, su historia permaneció igual. Insistió, una vez más, en que su marido había permanecido en casa entre las 6 y las 8 de la noche, esa tarde, y que ella había estado preparando la cena mientras él descansaba. Sin embargo, cuando los investigadores se sentaron con el hermano menor, la conversación tomó un giro sorprendente y crucial. Tras unos momentos de silencio, confesó. Les dijo a los investigadores que Narus, en realidad, no había estado en casa toda la tarde. En cambio,
admitió que su hermano mayor había salido de la casa y no regresó hasta alrededor de las 7:30 de la noche. Cuando volvió, lucía desaliñado, con la ropa sucia y polvorienta. 4 meses después, comenzó el juicio. Fue uno de los procesos judiciales más seguidos en Suecia en la memoria reciente. Narus mantuvo su inocencia. Durante el transcurso de un mes, el tribunal examinó una amplia gama de evidencias: informes de ADN, registros digitales, análisis de comportamiento y declaraciones de testigos. La combinación de pruebas físicas y testimonios inconsistentes llevó finalmente al tribunal a una conclusión unánime. Narus fue declarado culpable. La sentencia fue cadena perpetua, a cumplir en una prisión de máxima seguridad en Suecia. A comienzos de 2017, Narus presentó una solicitud formal para ser transferido a una prisión en Lituania. Las razones detrás de esta solicitud no estaban claras de inmediato, especialmente considerando que las prisiones en Lituania son conocidas por tener condiciones mucho menos favorables que las de Suecia. No obstante, las autoridades suecas aprobaron la solicitud. La decisión reflejaba, en parte, consideraciones económicas. Mantener a un preso en Suecia supone un coste diario significativo para los contribuyentes. No fue hasta más tarde ese mismo año que se reveló el verdadero motivo de Narus. Tras su traslado, apeló ante un tribunal lituano para una revisión de la sentencia. Su equipo legal solicitó una reducción y, sorprendentemente, el tribunal la concedió inicialmente. Su cadena perpetua fue reducida a 15 años. Por un momento, parecía que Narus podría lograr reducir de forma drástica las consecuencias de su condena. Pero la indignación pública en Lituania no tardó en llegar. Se presentaron apelaciones y, en cuestión de semanas, el tribunal lituano revocó su decisión anterior. La sentencia original de cadena perpetua fue restituida. Narus cumpliría ahora su condena completa, sin el confort y las ventajas que había tenido en el sistema penitenciario sueco. Pasaron 5 años de relativa calma. Luego, en agosto de 2022, ocurrió un incidente que devolvió su nombre a los titulares. Durante una transferencia rutinaria de reclusos dentro de la instalación lituana, estalló un altercado entre prisioneros. Aunque el personal respondió rápidamente y los servicios de emergencia fueron llamados, las lesiones que sufrió resultaron ser graves. Narus falleció camino al hospital.